¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la policía en el marco de un control de vehículos particulares en Argentina? Mi nombre es Rodrigo, soy abogado penalista y creé este espacio para conversar e interactuar acerca de diferentes temas de derecho penal y el ciudadano. En este caso en particular, este video, esta clase, será sobre el control de vehículos y cuáles son las facultades y las limitaciones que tiene la policía. Pedir los documentos, cuándo pueden revisar, cuándo pueden pedirte la apertura del baúl. Bueno, todo esto a lo largo de esta clase. En primer lugar, voy a realizar una serie de aclaraciones respecto de nuestro sistema de normas en Argentina. Nuestro ordenamiento jurídico contiene diferentes tipos de normas, diferentes tipos de leyes. Podemos distinguir las normas de derecho privado, que son aquel conjunto de leyes o de normas que regulan las relaciones entre particulares, es decir, por ejemplo, contratos de alquiler y bueno, todo lo que tenga que ver de los vínculos entre particulares, entre individuos. Tenemos normas de derecho comercial que básicamente regulan lo que es el comercio. Aquí tenemos todo lo que es el sistema de normas de consumo, ¿no? De defensa del consumidor y demás cuestiones. Derecho tributario, que es básicamente la recaudación de los impuestos del Estado argentino y bueno, cómo se relacionan entre el Estado y el contribuyente. Tenemos normas de derecho administrativo, que es básicamente el conjunto de normas que regulan los vínculos entre el Estado y los particulares. Y a los efectos de esta clase vamos a distinguir las normas de derecho penal, que básicamente todo lo que tiene que ver con el delito. En esta clase en particular, en lo que respecta a control de vehículos particulares, vamos a hablar justamente de vehículos particulares, dejando afuera todo lo que tiene que ver transporte de pasajeros, transporte de cargas, que tienen regulaciones distintas. En lo que refiere justamente a la circulación de los vehículos particulares, vamos a hablar de normas de derecho administrativo y normas de derecho penal. Las normas de derecho administrativo, por ejemplo, encontramos la Ley de Tránsito, la 24.449, que establece cuáles son los requisitos para que un ciudadano circule con su vehículo particular en la vía pública. Y por ejemplo, lo que refiere a las normas de derecho penal, bueno, hablamos de aquellos supuestos en los cuales el ciudadano eventualmente pudo haber cometido algún delito y bueno, en lo que respecta a esta clase podemos distinguir aquellos delitos en ocasión de un accidente de tránsito, por ejemplo, si una persona sufre heridas o lamentablemente muere, bueno, ahí entra el derecho penal, o por ejemplo, la situación de la licencia de conducir. ¿Cuál es la diferencia entre el registro vencido, entre no tener registro o andar con un registro adulterado? Bueno, ahí vamos a tener derecho administrativo por un lado y derecho penal por el otro. La norma por excelencia de derecho administrativo que regula el tránsito en la Argentina es la 24.449, nuestra Ley Nacional de Tránsito. Esta ley se aplica en todo el territorio nacional, pero hay que hacer la aclaración que es una competencia de cada provincia regular lo que refiere a la vía pública. Entonces, tenemos que remitirnos a las leyes de cada una de las provincias o su defecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En líneas generales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieren a la Ley de Tránsito, motivo por el cual se aplica en todo el país, pero hay que tener en cuenta justamente esta ley en particular y las leyes de cada uno de los 24 distritos. La Ley de Tránsito justamente estipula cuáles son los diferentes requisitos, cuáles son las condiciones para poder circular en vehículos en el espacio público. En lo que refiere a esta clase en particular, voy a traer a colación el artículo 72, que es básicamente el que establece cuáles son los supuestos en los cuales se puede retener a un conductor, a un vehículo o a la licencia de conducir. Es decir, cuando la policía o el funcionario, en uso de esta ley administrativa, puede proceder justamente a la retención, ya sea, o al secuestro, como se suele decir vulgarmente, del vehículo, de la licencia o inclusive de la persona. Existen diferentes tipos de controles que realiza el Estado en el espacio público.
Podemos distinguir, por ejemplo, el control de documentación, los controles en materia de seguridad vial, los controles de prevención de delitos o, por ejemplo, los controles que se realizan en pasos fronterizos. Esto es importante que lo sepas porque si bien el ciudadano cuando circula en un vehículo particular y lo detiene la policía, si bien no tiene conocimiento de cuál es el tipo de control que realiza la autoridad policial, bueno, la policía, en el lugar en el que se encuentra emplazado, tiene un objeto o tiene una fundamentación, ejerce diferentes tipos de controles. Por ejemplo, hay supuestos en los cuales la policía o la autoridad de tránsito realiza control de documentación, básicamente si es que el conductor cumple con los requisitos documentológicos para circular. Van a variar, depende de cada distrito, pero bueno, en líneas generales, la licencia de conducir vigente, que cuente con verificación técnica vehicular o revisación técnica obligatoria, que cuente con la cédula de identificación del vehículo, la ex cédula verde, que cuente con seguro obligatorio automotor, bueno, los diferentes documentos que se le exigen a un ciudadano para circular. En el caso de que no tenga alguno de estos documentos, bueno, será pasible de una sanción administrativa dispuesta por la ley de tránsito o en su defecto por la ley que corresponda a esa provincia o a esa jurisdicción. Tenemos también los controles en materia de seguridad vial, que en líneas generales se ven en la ruta, con las policías camineras, en los cuales la policía, más allá de que puede pedir la documentación del vehículo, la finalidad de ese control es prevenir accidentes. Entonces constatan que cuentes con las luces bajas encendidas, que todos los pasajeros tengan el cinturón de seguridad, que el vehículo contenga matafuegos y bueno, que cumpla justamente con los requisitos para circular. Ante algún incumplimiento, el ciudadano es pasible de una falta administrativa. Las faltas administrativas son multas, contravenciones, que en líneas generales la sanción es pagar. Tenemos también aquellos controles que son de prevención de delitos, en los cuales la policía busca justamente si es que hay autos robados, ¿no? Entonces, estos son los controles más fuertes, en el que el personal policial está armado, hay un despliegue policial, un despliegue operativo mayor, y bueno, en este caso, más allá de que el funcionario eventualmente pueda pedir la documentación, pueda hacer un control de seguridad vial, la finalidad es buscar ilícitos, básicamente si el auto es robado y bueno, en ese caso, al momento de pedirle a la policía la documentación al ciudadano, va a constatar de que la cédula de identificación tenga correspondencia con ese vehículo. Existen en cada vehículo 3 datos que son identificatorios, como en primer lugar el número de dominio, la chapa patente, bueno, tiene que coincidir la chapa patente en la cédula de identificación junto con las placas colocadas en el vehículo y claramente que estas sean originales, ¿no? Podemos distinguir también el número de chasis, que es básicamente el número que se le asigna a la carrocería. Todos los vehículos tienen un número que es único y no se repite, y este número de chasis se encuentra en diferentes partes del vehículo. A veces suele estar en la puerta, suele estar en el asiento de acompañante, bueno, en alguna parte del chasis que varía, depende del vehículo. Y tenemos también el número de motor, que es básicamente el número de identificación del motor, y bueno, al igual que la chapa patente, que el chasis y el motor, debe coincidir en el vehículo, en la cédula y el vehículo. Si se detecta una inconsistencia, bueno, a partir de ahí empezará a trabajar la policía en tratar de dilucidar qué pudo haber pasado en ese caso concreto, y a partir de ahí, en el caso de que se detecte alguna cuestión, alguna inconsistencia, bueno, poner en conocimiento a la autoridad judicial. Más allá de este control documentológico, la policía también puede realizar justamente la consulta de antecedentes, es decir, llamar al Departamento Federal o llamar al Comando de Operaciones de esa fuerza para que justamente le indiquen si ese vehículo tiene algún impedimento de circulación. Esto puede tardar algunos minutos, pero bueno, no debería tener inconvenientes en el caso de que tu vehículo y vos te encuentres en condiciones de circular, y deberá ser una consulta que no supere de algunos minutos.
Tenemos también los controles que se realizan en fronteras, que básicamente, buscan proteger la aduana nacional, buscan proteger el fisco nacional, es decir, que no se egresen o no se ingresen mercaderías que no hayan pasado por el control aduanero. Lógicamente también que no haya tráfico de estupefacientes. Bueno, estos tipos de controles son los que van a llevar en la práctica que el ciudadano pueda encontrarse expuesto a diferentes tipos de requisas o diferentes tipos de intromisiones de la policía respecto del vehículo. Si el vehículo está todo ok, debería continuar con su marcha. Pero bueno, en el caso de que la policía detecte alguna inconsistencia, a partir de ahí va a poder empezar a trabajar en ese procedimiento y eventualmente terminar en la requisa o en la inspección de ese vehículo. Ahora voy a dar algunos ejemplos prácticos de situaciones que sean en la vida cotidiana respecto de la documentación de un vehículo. Supongamos que tenés licencia de conducir, pero no la llevas encima. Si bien hoy en día tenemos la posibilidad de exhibirla con mi Argentina, pero supongamos de que no la puedes exhibir por mi Argentina y no la tenés encima, en ese caso estarías cometiendo una falta administrativa, una multa que, tiene como sanción en líneas generales una pena pecuniaria, es decir, el pago de una multa. Mismo para el caso de que no tengas licencia de conducir, o que estuviera vencida, en ese caso, si la policía te detecta, lo mismo, multa. Pero es importante que sepas de que si vos circulás con una licencia de conducir apócrifa, adulterada, trucha, en ese caso estarías cometiendo un delito y la policía, si lo detecta, podría iniciarte una causa penal. Estamos hablando del delito de uso de documento público o también de falsificación de documento público. En ese caso, sí entra en juego todo el conjunto de normas de derecho penal. La policía estaría detectando en flagrancia un delito y podría proceder a la aprehensión del conductor y también, obviamente, previo consulta a la autoridad judicial de turno en ese lugar, podría proceder al secuestro del vehículo. Por eso es importante que sepas distinguir entre una mera falta administrativa, que tiene el pago de una multa, o de un delito. También aplica obviamente para la cédula de identificación del vehículo. En el caso de que no la tengas encima es una cosa, y en el caso de que utilices una cédula trucha, estamos hablando de delito. También, obviamente, si circulás con un auto con pedido de captura que presuntamente hubiera sido robado, en ese caso se te podría llegar a involucrar, ya sea en esa causa de robo o acusarte de encubrimiento de algún delito. Ahora bien, tenés que conocer cuáles son los supuestos en los cuales la policía te puede revisar el vehículo. Como primer lugar, vamos a hablar de la requisa con orden judicial, regulada en el artículo 230 del Código Procesal Penal de la Nación. Todo lo dicho respecto de requisa con orden judicial de personas en mi video anterior aplica también para los vehículos. Te invito a que vayas a ver ese video si aún no lo hiciste. Pero básicamente en estos casos existe una causa penal abierta en trámite y es un juez el que emite una orden de requisa. Entonces la policía procede a dar cumplimiento de la orden judicial y procede a la requisa del vehículo. Básicamente, en el momento en el cual el vehículo es interceptado, se le va a hacer saber a su conductor o a su ocupante o propietario que se está dando cumplimiento con una orden judicial y requiere justamente la presencia de 2 testigos mayores de edad y a partir de ahí se procede a la revisión integral de todos los espacios del vehículo, es decir, las puertas, los buches, la guantera, en los asientos, el baúl, obviamente donde está guardada la rueda de auxilio, se va a proceder justamente a una revisión integral de todo el vehículo. En el caso de que se encuentre algún elemento que pueda ser constitutivo de delito o de interés para una causa, se podría proceder, previa consulta a la autoridad judicial, al secuestro de dichos elementos, como eventualmente también a la aprehensión o detención de su conductor o de su ocupante.
El artículo 230 bis es el que establece cuáles son los supuestos en los cuales la policía puede proceder a la requisa sin orden judicial de un vehículo. La salvedad que quiero hacer en este caso de que este artículo establece de que cuando se trata de un operativo público de prevención se puede proceder a la inspección del vehículo. Obviamente la palabra inspección es distinta de la palabra requisa y bueno, en definitiva se va a resolver en el caso concreto y va a ser el juez el que va a determinar si la policía actuó conforme a derecho. Pero bueno, lo que suele hacer la policía en estos operativos públicos de prevención es proceder a una inspección del interior del vehículo. Bueno, la policía lo que puede hacer es, al momento del control, bueno, obviamente pedirte que apagues el vehículo, que bajes los vidrios, pedirte la documentación y bueno, en la medida en que hace el control documentológico, bueno, ya van a estar mirando justamente el interior del vehículo, quiénes son los ocupantes, si hay alguna mochila, algún bolso, podrían pedirte la apertura del baúl y bueno, una inspección en líneas generales se agota en este supuesto. En el caso de que esté todo bien, de que la policía no detecte ninguna irregularidad, bueno, podría continuar la marcha del vehículo. Ahora bien, si se detecta alguna circunstancia objetiva que haga presumir que eventualmente podría haber un hecho delictivo, bueno, en ese caso la policía podría proceder a la requisa sin orden judicial de ese vehículo. Como todo procedimiento policial va a requerir de 2 testigos, motivo por el cual en tu rol de ciudadano le podrías exigir al policía que justamente proceda a la requisa con 2 testigos. Si bien esto es una cuestión que le incumbe, que la policía es la que debería trabajar con los testigos, bueno, uno como ciudadano se lo podría exigir a la policía y bueno, en ese caso la policía tendría que buscar 2 testigos para que den fe de ese acto. Esta requisa, bueno, ahí sí se podría realizar sobre, bueno, la guantera, sobre lugares más recónditos del vehículo en busca de elementos que sean de interés para una causa. Cuando hablamos de circunstancias objetivas nos referimos a que, por ejemplo, la policía tiene que haber tenido alguna denuncia previa respecto de un hecho delictivo con determinado auto, supongamos un Corsa color gris plata, bueno, se robó un Corsa gris plata en determinado radio del lugar y bueno, obviamente la policía podría eventualmente detener a ese vehículo Corsa gris plata para proceder a la requisa sin orden judicial. Pero bueno, después en la causa penal se va a poder acreditar esta situación objetiva a través de la incorporación de las llamadas por la frecuencia de 911 o por los radios, la radiofrecuencia justamente que tiene la policía. Pero es importante distinguir un control público de seguridad en el cual eventualmente se podría llegar a una requisa y otra cosa es algo que lamentablemente ocurre mucho en la práctica, que es cuando en el marco de un seguimiento se le cruzan los patrulleros a un vehículo para pedirle la documentación o para proceder a una requisa. En estos casos, en el cual la policía le cruza al patrullero para proceder a una requisa sin orden judicial, no tenemos la habilitación legal de la inspección del vehículo. Recordemos que el 230 bis establece de que si se trata de un control público emplazado en la vía pública, se podría proceder a la inspección del vehículo. Si la policía está patrullando las calles y le cruza el auto en particular, no estaría habilitada para esta inspección, motivo por el cual debería tener la policía una circunstancia previa y concomitante justamente para proceder a la requisa sin orden judicial. Esto es importante que lo sepas porque justamente puedes ejercer tu derecho como ciudadano y en el caso de que la policía te cruce un patrullero, bueno, podrías consultarle cuál es la circunstancia objetiva que hizo a la policía presumir esta situación y de que vos estabas eventualmente cometiendo un hecho delictivo. La mera circunstancia de cometer una falta de tránsito tampoco habilita a la policía a acusarte de patrullero, porque si uno comete una falta de tránsito, haceme en todo caso la multa, pero eso no habilita justamente a este grado de invasión mayor
que implica una requisa sobre todas las pertenencias del vehículo. Es importante que esto se sepa distinguir cuándo es un control y cuándo la policía interviene por patrullajes o por su circulación en la vía pública. ¿Cuáles son tus derechos y qué es lo que yo te recomiendo en el marco de un control policial? Como siempre sugiero, trata de mostrar buena predisposición con el personal policial. El respeto debe ser recíproco, tanto del agente hacia el ciudadano como del ciudadano al agente. Recordemos que la policía está trabajando. Entonces, en la medida en que sea un control en la vía pública y la policía te solicita que te detengas, bueno, acatá las instrucciones de la policía en la medida en que esas instrucciones sean razonables. Es decir, si te pide que apagues el motor, hacelo. Si te pide la documentación del vehículo, entregánsela. Es normal que te pongas nervioso, porque por más que estés todo en regla, es algo que es completamente normal. Y bueno, tu estado de nerviosismo no debe ser ponderado negativamente por la policía respecto de vos. Recordá que en el caso de que uno se resista a la autoridad, podría ser pasible de que te inicien una causa penal. Y obviamente eso va a perjudicar claramente tu situación. En el caso de que la policía quiera proceder a una inspección del vehículo, solo puede hacerlo si te detuvieron en el marco de un control en la vía pública. Bien, en la vía pública el 230 bis permite la inspección del vehículo, que básicamente, bueno, baje los vidrios, mirar a ver arriba de los asientos que hay, abrir el baúl y bueno, no mucho más que eso. Obviamente va a depender siempre del caso concreto y del lugar en el que estén. Pero bueno, en la medida en que la policía quiera proceder a una requisa de la totalidad del vehículo y de las pertenencias que se lleven en él, bueno, a partir de ahí debe estar habilitado por la ley para proceder a la requisa sin orden judicial. Y recordemos que la policía, para requisarte sin orden judicial, tiene que tener una circunstancia previa y concomitante, una circunstancia objetiva para poder proceder con dicha medida. Y la policía está obligada a realizar esta requisa con 2 testigos. Entonces, como ciudadano, más allá de que sea esta cuestión de los testigos una cuestión que es resorte, que es competencia de la policía buscar los testigos y trabajar con testigos, la policía debe trabajar conforme a lo que le dice la ley. Bueno, uno como ciudadano se lo puede exigir a la policía y también le impone de esa manera un límite a las arbitrariedades que eventualmente puedan cometer los agentes. En el caso de que la policía detecte algún hecho o algún elemento que pueda ser constitutiva de delito, debe hacer la consulta a la autoridad judicial, al juez o a la fiscalía de turno en ese lugar, y a partir de ahí recién la policía podría eventualmente proceder al secuestro de determinadas cosas o a la aprehensión o detención del ciudadano. Recordad que no es lo mismo no tener registro, que el registro esté vencido, o andar con un registro trucho. El registro trucho es delito. Mismo también tener documentos apócrifos es delito, motivo por el cual te pueden armar una causa penal. Es claramente hay una brecha muy significativa entre una falta administrativa por el pago de una multa, por más que sea muchísimo dinero. Bueno, no es lo mismo justamente pagar una multa que tener que enfrentar un proceso penal donde está en juego tu libertad. Este es el 4.º video de mi canal de YouTube. Este espacio fue creado con la finalidad de poder dar diferentes clases sobre cuestiones vinculadas al derecho penal que le puedan servir al ciudadano en general. Te invito a mirar mis videos anteriores y te invito también a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, porque mi compromiso es grabar, subir un video por semana. Te invito también a que dejes tu comentario, tu consulta, tu opinión respecto de este tema. Y bueno, justamente también a seguirme en mis diferentes redes sociales. Soy abogado, estoy matriculado en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, y puedo trabajar en la justicia federal de todo el país, las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés contratar mis servicios profesionales, puedes contactarme por WhatsApp o en su defecto por cualquiera de mis redes sociales. Muchas gracias.